Nuestro tema de hoy: segunda oportunidad ofrece Dios. Podríamos hablarlo o decirlo también en plural para muchas personas: segundas oportunidades que Dios ofrece. Eso es, a veces usted se siente un fracasado, cree que perdió ya la oportunidad de su vida, pero Dios está hablándonos y diciéndonos que Él es capaz de brindarnos otra oportunidad. Puede ser que usted cometió un error, no fue voluntario, usted se equivocó, cometió una equivocación, un error. Dios está dispuesto a ayudarle. Quizá usted le falló a Dios y usted dice: Dios, ya estoy desechado, yo ya no tengo perdón, yo ya no tengo restauración ni oportunidad. Dios le quiere ayudar. Y en esta breve reflexión de hoy, quisiera que viéramos esto de las segundas oportunidades. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 2, allí en el Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 2. Y mientras estamos abriendo la Biblia en Jonás 2, quiero decirle algo importante a manera de introducción: que continuamente la gente se enfoca en los errores y pocas veces la gente o la persona se concede oportunidad a sí misma o segundas oportunidades. A veces somos duros con nosotros mismos, a veces somos duros también con otras personas, y aprendemos a darnos y a dar una segunda oportunidad, porque aprendemos también que nuestro amoroso Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos, ofreciéndonos una segunda oportunidad. Aprovechémosla. En el libro de Jonás encontramos a este hombre, Dios dándole otra oportunidad. La historia es muy sencilla, muy simple. Dios manda a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive a dar un mensaje. Dios le dice a Jonás: dígale a esa ciudad perversa que si no se arrepiente, los voy a destruir. Pero Jonás inicialmente no quiso ir a Nínive. Hay otro mensaje sobre Jonás que está aquí en nuestra red. Tal vez usted lo ha visto. Está en la página 7 de videos en www.plenitudonline.com. Sí, espero que usted lo vea. Ahí está ese mensaje sobre Jonás, la perspectiva de Jonás, el enfoque de Jonás. Dios se lo cambió. Hoy no vamos a hablar de ese mensaje, pero tengo algo fresco y nuevo para ustedes también. Resulta entonces que, como Jonás no quiso ir a predicar a Nínive, Dios permitió un problema en el mar, y los de la tripulación del barco descubrieron que Jonás le había fallado a Dios y decidieron quitarse el problema de encima. Lo echaron al agua y la Biblia dice que un gran pez se lo tragó. No sabemos qué clase de pez fue. En todo caso, no fue una ballena. Las ballenas sí son enormes, pero la garganta que tienen las ballenas es muy pequeñita. Se dice que no puede pasar quizá ni la cabeza ni los hombros de un ser humano, porque el cuello de la ballena es muy pequeño. Por allí traga peces y otras cosas, pero no pudo ser una ballena. Tuvo que ser un pez, no sabemos, diferente. Bueno, el asunto es que Jonás estaba angustiado en el vientre de la ballena. Él sabía que había desobedecido a Dios, y ahí es donde quiero enfocar hoy la segunda oportunidad. Abramos entonces Jonás 1, Jonás 1. Jonás capítulo 1, versículo 17. Y luego pasamos al capítulo 2. Dice la Biblia: pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Luego en el versículo 1 del siguiente capítulo 2 dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, aquí encontramos la primera parte. Jonás invoca en su angustia a Dios y dice que desde el vientre del Seol. Recordemos que la palabra Seol en el hebreo tiene dos contextos o dos significados. Uno, y de acuerdo al capítulo, el contexto donde estemos leyendo, se puede referir al infierno o se puede referir también al sepulcro, a la tumba. Hay que saber entonces leer e interpretar en cada una de las condiciones. Seol. Bueno, entonces la Biblia nos dice que invocó a Dios, pero luego vamos a ver en el capítulo 3, después de este clamor angustioso de Jonás, en Jonás el capítulo 3, aquí encontramos al Dios de las segundas oportunidades. En Jonás el capítulo 3, el versículo 1, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, me fascina esto, Dios vuelve a darle oportunidad a Jonás. Jonás le falló a Dios. Jonás desobedeció a Dios, no quiso ir a predicar a Nínive. Los marinos de la nave descubrieron que era por la rebelión de Jonás que había un problema delicado y el barco se hundía. Entonces, aquí encontramos a Dios, el Dios de las segundas oportunidades. Voy a insistir en el versículo 1, dice del capítulo 3, vino palabra de Dios por segunda vez. ¿A quién? A Jonás. ¿Qué está sucediendo? Dios le está dando la segunda oportunidad. ¿A quién? A Jonás, claro. Dios le está dando la segunda oportunidad. Entonces, vamos a analizar que después de haber sido desobediente, Jonás estuvo aislado por 3 días y 3 noches, nos dice la Biblia. Invocó al Señor en su angustia. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado invocando a Dios en un momento de angustia. Quizá han pasado un momento difícil, cerca de un accidente, les han tratado de embargar su casa, han tenido un momento de crisis, de peligro, y ustedes han estado clamando a Dios. Dios entonces le dio la segunda oportunidad a Jonás. Después que Dios le habló, leamos, sigamos leyendo, el capítulo 3 de Jonás y el versículo 2, Dios le dijo, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3 de Jonás 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo. Bueno, conclusión. Al final, Jonás va, predica en Nínive, Nínive se arrepiente. Jonás, aunque tenía un carácter un poco rebelde y desobediente, Dios le dio la segunda oportunidad. Pero además, Jonás aprendió algo que él no quería aprender. Dios es misericordioso, Dios es bueno. En un momento dado, hasta Jonás se enojó con Nínive y se enojó con Dios. Y le dijo, Dios, ¿cómo le vas a dar esa oportunidad a Jonás, a Nínive, siendo que es gente tan pecadora? Y Dios le dice a Jonás, a través de una gran lección, la Biblia nos habla de una planta, una calabacera que creció y le dio sombra a Jonás porque estaba muy acalorado, era un día parecido como el de hoy. Y la Biblia nos dice que la calabacera se secó porque un gusano que envió Dios la hirió a la calabacera y se murió la calabacera. Y Jonás se enoja con Dios y Dios le dice, Jonás, yo soy el que he puesto esa calabacera para protegerte, para darte sombra. ¿No habría yo de tener misericordia con Nínive si yo te di a ti una segunda oportunidad? ¿No habría yo de darle otra oportunidad a Nínive para que se arrepintieran de sus pecados? Recordemos que
Jonás no quería que Nínive se salvara porque ya él había profetizado que Dios iba a destruir la ciudad, y Jonás pensó: si Dios salva la ciudad, yo voy a quedar como un falso profeta. El gran problema de Jonás en realidad era mucha soberbia, autoestima exagerada, un orgullo. Cuando la autoestima se pasa del límite de Dios, se convierte en orgullo. Y entonces sucede lo que los psicólogos llaman el narcisismo, que es adorarse a sí mismo, una autocontemplación. Es el narcisismo que llega al punto en que se adora más la criatura que al creador. Así que Jonás era un hombre muy soberbio y orgulloso. Dios le enseña a Jonás entonces que le dio a él la segunda oportunidad, porque hubiera podido morir asfixiado o digerido por el gran pez. Pero a la vez le dio la oportunidad también a Nínive. Y mire cómo era de altanero Jonás, que habiéndole Dios dado la segunda oportunidad, lo que leímos en el capítulo 3 y el versículo 1, Dios vino la segunda vez a hablarle a Jonás. Dios le salvó la vida a Jonás. Se la salvó físicamente y se la salvó espiritualmente. Pero Jonás, habiendo sido salvo y Dios habiéndolo rescatado del gran pez, no tenía misericordia de la ciudad de Nínive. Por favor, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Jonás mismo lo reconoce al final y dice: sabía yo que tú eres un Dios misericordioso y perdonador. Entonces, aprendamos para nosotros mismos, número uno, que Dios es misericordioso y da las segundas oportunidades. Y número dos, que como Dios nos ha dado la segunda oportunidad, démosle segundas oportunidades a otras personas también. He oído tantas historias conmovedoras, pero al final lindas, de parejas que cometieron algún error y la esposa o el esposo le dicen: dame una segunda oportunidad. Han dado la segunda oportunidad y Dios les ha demostrado su misericordia. Entonces, nuestro primer personaje, ¿a quién le dio Dios segundas oportunidades? Jonás. Quiero ver rápidamente, en este día dije que voy a ser más breve, voy a mirar otro personaje al cual Dios le dio segunda oportunidad. Se trata de Moisés. Abra su Biblia conmigo en Éxodo, el capítulo 2. ¿Quiere acompañarme? Éxodo capítulo 2, vamos a leer allí. Versículo 11. Éxodo 2:11, segunda oportunidad para otro hombre, Moisés. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Qué terrible este Moisés. Era como solapado, era marrullero, era un hombre peligroso. Mire lo que sucede. Como Moisés con su pueblo eran esclavos de los egipcios, vio a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos y dijo: esta no se queda así, no nos van a seguir tratando mal. Y se levantó y mató al egipcio y lo escondió, lo enterró en la arena, lo volvió uno de los desaparecidos. Así que al día siguiente, dice el versículo 13 de Éxodo 2, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Al día siguiente aparece con una cara piadosa, religiosa: ¿por qué maltratas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Pobre Moisés. El otro lo había visto el día anterior que mató al egipcio. Así que Moisés ahora era un asesino, era un convicto, era un proscrito. Le podían poner un cartel: se busca. Y eso efectivamente era lo que estaba sucediendo. El versículo 15 de Éxodo 2 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, ¡uy, qué bárbaro!,
procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Así que era un prófugo de la justicia. Qué fácil es convertirse sin darse casi cuenta en un asesino de la noche a la mañana. Tengamos mucho cuidado. Un acto de ira puede producir una tragedia en un momento. ¿Cuántos hijos han matado a papá o a mamá en un acto de ira? Un esposo a la esposa, la mayoría de las veces el hombre, pero también ha habido mujeres. Así que Moisés es un proscrito, es un asesino, es un convicto, le toca irse, le toca volarse. Y entonces, ¿qué sucedió en este caso de Moisés? Es increíble cómo Dios le da la segunda oportunidad, así como se la dio a Jonás. Dios le da la segunda oportunidad a Moisés. Podríamos decir de Moisés, iracundo asesino, entre comillas, llamado Moisés. ¿Qué hizo Dios? Trató con él por 40 años. Lo hizo irse al desierto, lo separó 40 años y durante 40 años lo preparó para la segunda oportunidad, para ser el líder que Dios necesitaba para liberar a su pueblo. La pregunta es, ¿puede Dios darle oportunidades o segunda oportunidad a un asesino? Y la respuesta es sí. Dios le puede dar también la segunda oportunidad a un asesino. Moisés dijo, soy un don nadie, soy un proscrito, me toca esconderme en el desierto, pero él no sabía que Dios le quería dar la segunda oportunidad y llevarlo para hacer algo grande con él. Así que encontramos en Éxodo el capítulo 3 la segunda oportunidad. La Biblia nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En la Biblia hubo muchos encuentros de varios personajes con Dios en el monte Horeb. Y la Biblia nos dice, entre otros, Elías también, Dios lo llevó hasta el monte Horeb. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, estoy leyendo Éxodo 3:2, en medio de una zarza. Y él vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Digamos que la zarza era un chamizo seco, puede ser fácilmente consumida por el fuego, pero Moisés se quedó mirando absorto y dice, esto parece metal, ¿por qué la zarza no se quema? Entonces la Biblia nos dice, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Versículo 4 de Éxodo 3, y viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahí del versículo 6 en adelante se desglosa el llamamiento de Dios. Dios le dice, Moisés, te he escogido, te he seleccionado, he visto a mi pueblo en angustias, he descendido para librar a mi pueblo y tú eres el elegido líder para librar a mi pueblo y sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. ¡Wow! Moisés dice, yo, Señor, ¿cómo me voy a presentar al faraón si él sabe que yo soy un asesino? Me están buscando y ahora tú me mandas a la boca del lobo. Además, Dios, ¿cómo te atreves a escoger a un asesino? ¿Cómo te atreves a escoger a un convicto para liberar a tu pueblo? ¿Cómo pones tus ojos en una persona tan perversa como yo? El Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Sí, Señor. Dios le da la segunda oportunidad a un asesino, a una persona de carácter malo, iracundo. Hay gente que dice, pero Dios me puede usar a mí con este temperamento que yo tengo. Y la respuesta es sí, no importa. Bueno, y vamos concluyendo hoy. Entonces tenemos un tercer personaje que se llama el rey David, adúltero, asesino, igual que Moisés. Oiga, Dios llamó criminales para servirle a él. Llamó gente perversa, pero los transformó y les dio la segunda oportunidad.
Ahora, Dios quebrantó el corazón de David, conmovido, recibió la segunda oportunidad después que el profeta Natán habló con él para confrontarlo por su pecado. David tomó la mujer de uno de los oficiales del ejército para él, y luego, para ocultar su pecado, lo mandó poner en el frente de batalla para que lo mataran. Así que David era un hombre perverso también. Y Dios llama a David después que lo confronta, y David llora y se arrepiente. Dios le dice: bueno, David, ha pasado todo eso en tu vida, pero te he elegido para ser rey de Israel. David, igual que Moisés, asombrado, dice: yo, asesino, marrullero, y tú me llamas para ser de... Sí, te le dice Dios: te he ungido para ser rey sobre Israel. Entonces, ese es nuestro tercer personaje. Y tengo el último, el cuarto, es el hijo pródigo, y lo encontramos por allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas. El hijo pródigo se rebela, pide la herencia, se va de la casa, lleva una vida corrompida, una vida inmoral, se mete con prostitutas, cae en el bajo mundo de la ciudad, es perverso. Pero un día el hijo pródigo se arrepiente, vuelve a su padre. Lo conmovedor es que la Biblia dice que cuando el hijo pródigo venía caminando hacia su padre, y lo vemos con un paso trémulo, silencioso, cabizbajo, llegaba muy lentamente, y la Biblia dice que cuando su padre lo vio de lejos, corrió. Cuando el hijo pródigo venía a reconciliarse con un paso fracasado de la vida, ya su papá iba corriendo hacia él. Esto siempre me ha conmovido tremendamente, lo que Jesús de Nazaret dijo: cómo es el Padre Celestial, que cuando tú vas con tu fracaso, con tu vida hecha pedazos, con lo que ya no sirve, caminando lentamente, ya Dios viene corriendo hacia ti. Eso es el colmo de la misericordia de Dios. Que el hijo pródigo vaya caminando lento y él ya venga corriendo y lo abrazó y se echó sobre su cuello. No, qué cosa tan tremenda. Este muchacho venía inmundo, maloliente, se había revolcado en el bajo mundo del pecado, y físicamente también olía podrido, estaba entre los cerdos. Así que venía hecho harapos. Usted ha visto en la calle algunas personas que llaman indigentes. En Bogotá también les dicen desechables. Yo he visto gente pasar por el lado de un indigente que se tapan la nariz y la boca, porque dice: huelen a cebolla podrida. Yo imagino cómo venía el hijo pródigo oliendo, y el padre lo abraza, y la Biblia dice: lo besó, se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué tremendo! Dios de las segundas oportunidades. Cuarto personaje. Dios, nos dice la Biblia, que también además le dijo a sus criados que le dieran el mejor vestido. Eso nos dice Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo simbolizaba que todavía pertenecía a la familia, que era de la misma casa, que estaba identificado con él. Y él, el padre, dice, versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gracias a Dios. Este es el Dios de las segundas oportunidades. Quiero terminar diciéndole lo siguiente: no olvidemos que Dios utiliza distintos medios, o sea, Dios tiene diferentes maneras para lograr sus propósitos y darnos nuestra terapia. El médico, por ejemplo, un oncólogo dice en determinado momento: a usted le tengo que dar unas pastillitas, a otro le dice quimioterapia, a otro le dice radioterapia, a otro enfermo le dice cirugía. Diferentes métodos. Bueno, Dios utiliza
diferentes maneras para lograr sus propósitos, para salvarnos de nosotros mismos y para hacer de un don nadie hijos y vasijas útiles en sus manos. Lo repito porque es importante. Dios utiliza diferentes medios para lograr sus propósitos y salvarnos muchas veces de nosotros mismos. Es que a veces Dios no nos tiene que salvar ni siquiera de otros que nos amenazan. Nosotros mismos nos convertimos en una amenaza. Moisés y su ira eran una amenaza. Mató a la otra persona. ¿De quién lo tenía que salvar Dios? De sí mismo. Jonás era una amenaza. ¿De quién lo tenía que salvar Dios? De su falta de misericordia, de compasión hacia el prójimo y de su mal carácter. Entonces, hay momentos en los cuales Dios hace eso para convertirnos de un don nadie a vasijas útiles en las manos de Dios. Concluyo entonces diciendo esto. Póngalo en mayúsculas sostenidas. Aislamiento. Dios usó el aislamiento con el desobediente Jonás. Lo tuvo que aislar. Allá lo metió en el pez, en la barriga de aquel gran pez. Dios usó la separación. En uno, el aislamiento. En otro, separación con Moisés. Y este asesino tuvo que ser llevado por Dios al desierto. Oh, hay tremendos pasajes en la Biblia, Amós, Oseas, que nos dicen que Dios la llevará al desierto y allí hablará con ella, con su oveja. Dios a veces tiene que utilizar la separación para hablar en la intimidad y tratar con la persona. Hay gente que tiene sus desiertos. No sé cuál es tu desierto. Dios puede utilizar un desierto en tu vida. Puede ser un desierto afectivo, te dejan solo, un desierto sentimental, puede ser un desierto económico. Hay tantas maneras como Dios trata. Así que Dios usó la separación con Moisés. Número 3, Dios usó la confrontación. Ya van tres palabras claves: aislamiento, separación, confrontación con David cuando todavía no era rey, el adúltero y asesino. Entonces con David Dios usó la confrontación. Tenía que ser algo fuerte, pobre David. Dios usó, y hablamos de otro personaje, una gran demostración con el desleal Pedro. Bueno, también era Petro, que viene de la palabra griega. Bien, Dios utilizó con Pedro una demostración. Cuando lo negó, la Biblia dice que el Señor lo miró y Pedro se le escurrieron las lágrimas y lloró amargamente. Ahora, ¿qué clase de mirada fue la que el Señor le hizo a Pedro? La Biblia no dice, pero yo no dudo que el Señor tal vez cuando Pedro lo negó, lo miró con ternura, le sonrió tal vez, lo miró en todo caso con amor, y eso hizo pedazos el corazón de Pedro. El Señor en la mirada a Pedro le estaba diciendo: Pedro, te perdono. Así que Dios le hizo una demostración de amor. Dios usó en otro personaje que podemos mencionar calamidades. ¿Con quién? Con Job, para hacerlo mucho mejor. A Job Dios lo moldeó y lo hizo mucho mejor para Dios. Así que usó calamidades. Perdió sus hijas, perdió económicamente, después Dios le dio mucho más de lo que había tenido. ¿Cuál será la terapia de Dios o el tratamiento de Dios contigo? Quizá han venido en este momento una gran cantidad de cosas a tu cabeza y posiblemente tú estás pensando: uy, sí, el año pasado Dios utilizó tal cosa y yo sentí que fue una lección de Dios bien dura para mí porque Él quería que yo fuera mejor. Entonces, resumo las cositas que he mencionado: aislamiento, Jonás; separación, Moisés; confrontación, David; demostración, Pedro; calamidades, Job; y mucho amor con el hijo pródigo. En este día, digámosle a Dios: Señor, gracias por las segundas oportunidades. Dígale hoy: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Dígale hoy: Señor, gracias por cuidarme. Señor, gracias porque aún en medio de mis pruebas
tú has estado conmigo y tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Dígale: Dios, gracias. Amén. Póngase de pie, levante sus manos, adore a Dios en este día conmigo y dígale: Señor, gracias por la segunda oportunidad. Señor, gracias por la segunda oportunidad que me das. Señor, gracias porque yo puedo ser mejor para ti. Gracias, Señor, por las dificultades que a veces no entiendo, pero sé que tú estás hablando hoy a mi vida. Señor, gracias porque a veces no comprendo las desventuras, pero ahí estás tú, Señor. Dile: Señor, límpiame con tu sangre. Dígale: Señor, transfórmame. Dígale: Señor, cámbiame. Dígale hoy: Señor, hazme una persona dócil en tus manos. Saca de mi vida, Señor, todo lo que no te sirve. Trata conmigo, Señor. Pero dile hoy también, dile así: Dios, ten misericordia. Dígale: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dile: Señor, ayúdame. Dígale hoy: ayúdame a corregir las cosas que no están bien en mi vida. Ayúdame, Señor. Dame el poder de tu Espíritu Santo. Dame tu presencia. Dame, Señor, tu fuerza para cambiar. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame. Hágalo usted. Si quiere en este momento, cántelo y dígale: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Dígale así: porque todo lo que hay dentro de mí, todo lo malo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado. Señor, renuévame, Señor Jesús. Todo lo que hay que no te sirve necesita ser cambiado. Y juntos adoremos a Dios y digámosle: Señor, gracias por las segundas oportunidades. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adore a Dios. Dele gracias en este día. Adore al Señor. Aleluya. Poder de Dios está presente aquí. El Espíritu Santo está presente. Amén. Aleluya. Cántelo con nosotros. Cántelo. Ya no quiero ser. Sí, sí, dígale: Señor, no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dígale hoy: Señor, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Gracias, querido Dios. Derrama tu alma delante del Señor y dile: seré mejor con el poder de tu Espíritu Santo. Dile hoy así: Señor, seré mejor con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Adora a Dios. Adora al Señor en este día. Dale gracias. Dale gracias. Los errores que has cometido, dile: Señor, quiero que queden en el pasado. No quiero volver a cometerlos, Señor. Las cosas que han sucedido, tu falta de consagración, de fidelidad a Dios, el fervor que has perdido, el amor que has perdido por el Señor. Dile: Señor, renuévame, cámbiame, Dios. Quiero en esta temporada ser diferente, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile con amor: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dile: Dios es el Dios de las segundas oportunidades, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios y adórale. Bendito el Señor. Aprendemos misericordia y amor del Señor. Dios te bendiga. Ve feliz con Él en el nombre de Jesús. Amén.